Introducción a los instrumentos quirúrgicos, parte 1. A continuación, se presentará un trance de la historia del instrumental quirúrgico, los cuidados y manipulación, las partes de un instrumento y su clasificación. Historia. Un instrumento quirúrgico es una herramienta o implemento especialmente diseñado para realizar actividades específicas que se llevan a cabo durante una cirugía u operación, tal como son modificar tejido biológico o proveer acceso para ver algún órgano interno. Los instrumentos quirúrgicos se han fabricado desde tiempos prehistóricos. Para realizar craneotomías, por ejemplo, han sido descubiertos en muchos sitios neolíticos. En la antigüedad, los cirujanos y médicos de Grecia y Roma desarrollaron muchos instrumentos ingeniosos fabricados en bronce, hierro y plata, como lo son escapelos, lancetas, curetas, pinzas, espéculos, trepanos, sondas, dilatadores, tubos, cuchillos quirúrgicos, entre otros. Son todavía muy bien conservados en varios museos de la medicina en todo el mundo. El descubrimiento de la anestesia y la asepsia en el siglo XVIII y el desarrollo de acero inoxidable en el siglo XIX dieron inicio a la evolución moderna de la instrumentación quirúrgica, ya que consigo se podría tener un mejor resultado de acciones terapéuticas en el paciente. El siglo XX trajo mucho con el desarrollo del electrocauterio y los dispositivos ultrasónicos y endoscópicos, ya que estos facilitaban el diagnóstico y la observación del paciente. En la actualidad, la mayoría de los instrumentos quirúrgicos se fabrican con acero inoxidable. Esta es una combinación de carbono, cromo, hierro y otros metales, es decir, una aleación. Cuidados y manipulación del instrumental quirúrgico. El personal debe de tener una capacitación adecuada para la administración, el conocimiento y las técnicas de manipulación del instrumental para poder aumentar el tiempo útil del mismo. El uso indebido, manoseo rudo o descuido y limpieza e esterilización inadecuada disminuyen la vida útil del instrumento. Los principios generales de limpieza del instrumental quirúrgico son: la limpieza es el primer paso a dar dentro del proceso de desinfección o esterilización y debe ser realizada en todo material de uso hospitalario. La limpieza física elimina grandes cantidades de organismos asociados con la suciedad. Es la remoción mecánica de toda materia extraña en el ambiente, en superficies y en objetos. El propósito es disminuir la bicarga a través del arrastre mecánico empleado con un detergente enzimático. Los pasos en el proceso son: descartar lo cortopunzante, apartar los instrumentos más delicados, manejar pocos instrumentos a la vez, esto llevará a una mejor eficacia, abrir los instrumentos articulados, manejo y cuidados adecuados para cada instrumental, proceso de limpieza correctos, uso de detergentes no agresivos, lubricación regular en cada lavado, empaque y esterilizaciones adecuados en cada instrumental. A continuación se presentarán las partes de un instrumento, por ejemplo, la pinza. La pinza está diseñada con mandíbulas, que son la parte externa de la misma, la caja de traba, que es donde se articulan las mandíbulas, el mango, la cremallera, que es donde se va a articular,
y las anillas donde van a ir colocados los dedos del cirujano. El instrumental quirúrgico. Las partes específicas anteriormente mencionadas se pueden visualizar en esta imagen también. Las anillas donde se introducen los dedos a sujetar y que esta permite la realización de maniobras. La caja de trabas donde se articulan las pinzas para abrir o cerrar. La cremallera y las mandíbulas. Las pinzas pueden ser con punta para abajo o tijeras con punta hacia arriba. Proseguimos con las pinzas. Estas cuentan con un mango, un vértice que une a las dos ramas, la superficie de disección donde donde el cirujano coloca los dedos, y esto tiene cierto número de superficie que no es lisa. Esto permite que el cirujano no resbale su mano. Y las ramas, las mandíbulas y la punta. La punta puede tener dientes o no. Para la utilización de un instrumental quirúrgico adecuado, debemos de conocer los tiempos quirúrgicos para cada procedimiento, y en ellos se instala el corte o incisión, hemostasia, disección y separación, incisión en el acto principal y sutura. Como primer punto encontramos la incisión y corte o diéresis. La incisión o diéresis es el primer paso en todo procedimiento quirúrgico, luego de los cuidados preoperatorios y las medidas de asepsia y antisepsia en el plano anatómico. Es el corte que se utiliza a los tejidos que separarán el exterior de la estructura u órgano a abordar. Este garantizará el control del acceso y la integridad de los tejidos seccionados. Aquí están algunas de las herramientas que se utilizan para corte, como lo son el bisturí, el más conocido. Disección. Permite sujetar tejidos incluyendo pinzas de diferentes formas y longitud. Sus extremos pueden ser lisos, en sierra o con dientes. Estas pinzas están constituidas por dos ramas unidas en un extremo. Al otro extremo se une por presión de los dedos sobre él. Las pinzas de disección con o sin dientes, según la forma de sus ramas, se distinguen cuatro tipos: rectas, curvas, acodadas y en bayoneta. Y según el largo de sus ramas se distinguen tres tipos: corta, mediana y larga. Las pinzas de Adson son con o sin dientes. Y aquí vienen los ejemplos. Las rectas, como su nombre lo dice, son totalmente rectas. Las curvas, las acodadas, o sea, que el mango que va a agarrar el cirujano es el que está recto para después dar un desplazamiento vertical en bayoneta, y las pinzas de Adson con o sin dientes. Hemostasia. Es la detección de una hemorragia. Puede ser considerada normal o patológica, ya que el cuerpo mismo la realiza, y que puede ocurrir mediante mecanismos fisiológicos o procedimientos manuales. La hemostasia puede ser clasificada en dos tipos. Hemostasia temporal. Es una manera rápida y efectiva. Tiene maniobras de presión. En algunos casos se aplica digitopresión con la mano, que es la compresión directa o indirecta, o el pinzamiento del vaso en cuestión, que esto se hace con dos pinzas Kelly, por ejemplo, y que toma el vaso de un extremo y del otro para evitar una hemorragia. Requiere de una o dos pinzas especialmente diseñadas para la oclusión del vaso. La técnica consiste en pinzar antes de la sección del vaso a cada extremo del sitio de incisión. El taponamiento con compresas, que favorece la hemostasia fisiológica, también es muy utilizado. Y por otro lado, la hemostasia definitiva. Se utiliza en cirugías en las que es necesario la obliteración completa y directa de un vaso sanguíneo.
La técnica más comúnmente utilizada, incluso en casos de vasos rotos, es la ligadura con suturas, y esta se utiliza cuando ya se va a suturar definitivamente toda la, todo el corte y que ya se ha terminado prácticamente la operación. Separación. Permite efectuar la separación de las paredes de una cavidad o bordes de una herida, con el objeto de ensanchar los márgenes y ampliar la separación del campo operatorio. Esto ayuda a la visualización del médico. Pueden ser superficiales, como los utilizados para separar la piel, o profundos para separar el contenido abdominal. Estos pueden ser automáticos, que son las dos primeras pinzas, las de Adson, que el médico sujeta y hace una presión automática, y las otras son pues los separadores comúnmente que ya conocemos. La síntesis es el tiempo de intervención destinado a la aproximación de los tejidos que fueron escindidos en la diéresis, con la finalidad de acelerar el proceso de cicatrización. En este tiempo, además de las agujas y las suturas, se realiza otro tipo de instrumental como portaagujas. Sirve para sujetar a la aguja de los hilos de sutura. El pasahilos son los instrumentos destinados a tomar para obtener obtener el material de sutura adecuado cuando tiene que ser hebrado en la aguja. Y entonces se clasifica el material en instrumental según el tiempo, y iniciamos con el instrumental de diéresis o corte, el instrumental de disección cuando se va a obtener, el instrumental de separación que va a abrir y va a permitir un espaciamiento entre los bordes, el instrumental de campleo, el instrumental de aspiración y el instrumental de síntesis. Y como instrumental quirúrgico básico encontramos tijeras, bisturí, pinzas de disección, pinzas hemostáticas, pinzas para pintar y campos, cortaagujas y separadores. Y aquí se muestran algunos en las imágenes, como lo son el bisturí, la sutura, que es la aguja con el hilo hebrado, las pinzas Kelly, ya sean curvas o planas, o Hartmann, y una de las pinzas de disección, que son las rectas, por ejemplo. Bueno, es todo. Agradezco su tiempo. Gracias.